Vamos a hacer una pequeña práctica de estadística matemática. Primero será para poder ordenar los datos. Primero debemos ordenarlos. Para ello vamos a copiar los datos hasta acá. Vamos a dar aquí en pegar los datos solamente. Vamos a pegar los datos y ahí los tenemos. También vamos a utilizar la función de ordenar los datos. Para poder ordenarlos siempre hay que tener seleccionado un título, o sea un encabezado. Nos vamos en datos, en ordenar, aquí dice de A a la Z, ordenar de menor a mayor. Y vamos a continuar con la selección actual y aquí ya nos ordenó 380 hasta 660, muy bien. Cantidad de datos, eso nos hace referencia a que necesita saber contar cuántos datos hay, entonces utilizamos la función contar. Vamos a seleccionar todo el rango para que nos cuente y tenemos un total de 23 rangos. Ahora, el número de clase nos va a decir la cantidad de intervalos que nos va a crear. El número de clase nos va a decir la cantidad de intervalos. Entonces aquí es con esta fórmula, esta ya es pareja, es 1 más 3.22 por el logaritmo natural de la cantidad de datos. Ahora, el tamaño de clase. El tamaño de clase está definido de la siguiente forma. Por el dato más alto de la tabla menos el dato más bajo, dividido el número de datos. Vamos a eliminar esto para poder trabajar. Dividido el número de clase. Entonces aquí tenemos, vamos a poder aproximarlo, a redondearlo, la función redondear, porque recuérdense que necesitamos una cantidad de datos exactas. Vamos a redondearlos a 0 decimales. Vamos a redondear, aquí nos falta una llave, ahí tenemos, entonces somos de 47. Entonces el número de clase está definido por esta fórmula, lo cual nos indica la cantidad de intervalos que vamos a tener. Y el tamaño de clase nos va a indicar, de cuánto de cuántos datos consta cada intervalo. Ahora, la media va a estar dada por la función promedio. Una media es como decir el promedio de ciertos rangos. Ya lo tenemos. También lo vamos a redondear porque vamos a trabajar con datos ahorita exactos a la hora de trabajar. De nuevo, tenemos 0, 503. Ahora la mediana. Existe la función mediana y aquí está mediana. Y seleccionamos todo esto. Ahora dice la moda. La moda, recuérdense que es el dato aquel que se repite más veces. Vamos a ver 400, claro. 1, 2, 3 veces se repite el 400. Ahora la mitad del rango. La mitad del rango está dado por la mediana. A diferencia que, si se dan cuenta, la mediana tiene tanto el número 1 y el número 2. Como número 1 pondremos el dato mayor y como número 2 el dato menor. Entonces la mitad del rango está en 520. Por aquí está la mitad del rango. Siempre es el fin mayor, o sea el final y el inicial. Ahora, la desviación estándar está dada por la función desvestap. Vamos a ver aquí qué dice. Da una función disponible en funciones anteriores. La desviación estándar está dada por la función desvesta. Y aquí tenemos, y dice el valor 1, que es todo nuestro rango. Desviación estándar, la función desvesta, la vamos a redondear también. Redondear. Y aquí a redondear a 0 decimales. Y ahí lo tenemos. Ahora la varianza. La varianza está dando por var, pero es la función vara. Vamos a seleccionar todo el rango. La función varianza está dado por vara. Y vamos a redondear el siguiente datos. Redondearlo a 0 decimales y ahí lo tenemos. Ahora, coeficiente de variación, ese está dado por la función coeficiente de asimetría. Coeficiente punto de asimetría dice número 1, número 2 o seleccionamos el rango de datos. Ese es el coeficiente de variación. Entonces vamos a redondearlo a un decimal, 0.2, perdón, a 2 decimales mejor, para que sea un poco más exacto. Y ahora el primer cuartil. La función de cuartil es de una sola vez. Se utiliza cuartil, pero primero miramos en la sintaxis de la función. Dice la matriz de donde va a sacar los datos de los cuartiles. ¿Y qué cuartil deseo? Necesito el cuartil
1. Muy bien. Ahora nos piden el segundo y tercer cuartil. Podemos arrastrar esta fórmula, pero des en cuenta que lo que vamos a dejar constante es nuestra matriz de ingreso de los datos. Entonces, para ello, si estamos en una laptop, le damos function F4, o en un computador así de escritorio, solo presionamos la tecla F5. Le damos a aceptar. Luego desglosamos esto, solo que aquí necesitamos el segundo cuartil. Y en esta necesitamos el tercer cuartil. Ahora, después de esto vamos a ver cómo trabajar esta parte. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Ahora, todos estos datos que acabamos de realizar anteriormente, la máquina no lo puede realizar de una forma espontánea. O sea, me refiero a que va a ser algo más rápido. Entonces, para ello vamos a necesitar ir a la ficha de datos. Necesitamos una ficha de datos, que es la que ya tenemos, como la podemos mostrar aquí. Ya estamos en la ficha de datos. Luego nos vamos a análisis, y en análisis de datos. Pero en muchas computadoras no tenemos esta opción, y para ello les voy a enseñar cómo realizar esto. Nos vamos a la opción archivo. Posterior a ello nos vamos a la opción de opciones, valga la redundancia. Luego nos vamos a complementos, y luego nos vamos aquí en ir, y luego dejamos seleccionado herramientas para análisis. Le damos a aceptar y ya nos aparecerá esto. Para realizar lo siguiente vamos a ver cómo se realiza. Todo lo que realizamos de aquí para acá se va a realizar de forma automática con un solo clic, sin ninguna fórmula. Entonces nos vamos a análisis de datos. Nos ingresa, y ¿qué es lo que queremos? Vamos a utilizar estadística descriptiva. Ahora, el rango de entrada. ¿Qué rango de entrada? O sea, ¿qué datos van a ingresar? Son todos estos datos. Ahora, nos dice el rango de salida, o en una hoja nueva. Nosotros lo queremos que se nos lo reproduzca en la misma hoja. Para ello lo vamos a empezar desde aquí. Ahora, ¿qué queremos que nos realice? Queremos que nos realice un resumen de estadística y el nivel de confianza de 95. Por el momento esto no vamos a darle mayor explicación, pero todo esto nos va a servir más adelante en otros cursos que sean específicos de estadística. Estas explicaciones serán solo para poder utilizar las fórmulas, no para entenderlas, sino qué fórmulas se utilizan para cada cosa. Le damos a aceptar, y todo esto ya tenemos un breve resumen de toda la estadística descriptiva. Vamos a poner estadística descriptiva del análisis de todos estos datos. Por ejemplo, para poder comprobar que metimos bien estas fórmulas, la media es de 503, correcto. La mediana es de 500, correcto. La moda es de 400, correcto. Y toda esta parte que no lo agregó. Coeficiente de simetría está correcto. El rango es de 280. Vamos a ver. No, aquí solo pedimos mitad del rango. El mínimo, el máximo, suma, cuenta y nivel de confianza. Bueno, ahora necesitamos analizar las frecuencias de clase, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Esto lo vamos a realizar haciendo intervalos. Entonces, recuérdense que los intervalos estará definido por el número de clases, o sea, la cantidad de número de clases que haya será la cantidad de intervalos que vamos a realizar. Es por ello que vamos aquí a tener el área de intervalos. Entonces, ya que tenemos el área de intervalos, verifiquemos todo esto. Ahora, vamos a hacer 6 intervalos, porque el número de clase nos dice que son 6 intervalos. Entonces, nuestro primer intervalo va a empezar desde el número más bajo, que es el 380. Ahora, la continuación, o sea, la pareja que va a ir con ese intervalo, lo vamos a definir de la siguiente manera. Será el intervalo que tenemos anteriormente, le vamos a sumar la cantidad de datos que va a haber entre el inicio del intervalo y el final del intervalo, y eso nos lo determina el tamaño de clase. El tamaño de clase significa la cantidad de datos por la que va a estar compuesta el intervalo. Ya la tenemos aquí, pero un consejo que se da es que al primer intervalo, nomás al primero, le vamos a restar 1, y esto es para que a la hora de que nos realice la suma de estos datos ya no nos salga ningún dato de más. Vamos a
explicarlo más detallado después, entonces vamos a repetirlo. El primer intervalo va a estar compuesto primero por el número más pequeño, que es de donde va a empezar. Posterior a ello necesitamos la pareja de ese intervalo. Como nuestro tamaño de clase significa la cantidad de datos por la que está compuesta el intervalo, realizamos la siguiente fórmula. Sumamos el dato anterior más la clase menos 1. Ese 1, como lo expliqué anteriormente, nos va a servir para que a la hora de poder tomar en cuenta cuántos datos tenemos sea exactamente la cantidad de datos correctas a tener. Entonces ahora, el siguiente intervalo, ¿qué va a ser? El siguiente intervalo es el dato anterior, o sea, el primero, porque estamos trabajando toda la columna de inicios, que es toda esta que está aquí. Esta es la columna de inicios y esta es la columna final. La columna de inicios va a ser 380, o sea, esto, más la cantidad de datos que vamos a utilizar. Ya lo tenemos aquí. ¿Y qué va a ser esto? Va a ser esto más la cantidad de datos, o sea, el tamaño de clase. Y ahora, lo que queremos es deslizarlo para que automáticamente nos vuelva a hacer lo mismo. Pero para ello, ¿qué es lo que vamos a dejar fijo? Si se dan cuenta, la fila A31 va a ir variando, porque en esta ficha, en la celda de aquí, cuando yo ingrese la fórmula, necesito este dato que está en verde más H3. Por lo tanto, H3 va a ser nuestra celda fija, al igual que aquí, nuestra celda fija será el H3. Entonces ahora deslicemos esta parte todo para acá. Y igualmente esta parte todo para acá. Si se dan cuenta aquí en este análisis de datos que estamos realizando, al final vamos a tener ¿cuántos? Nos aparece 661 datos. Pero si se dan cuenta, se recuerdan que le restamos un dato aquí. Entonces a la hora este dato menos los 661 nos va a dar exactamente los 660. Aunque aquí nos aparezca 661, ya sabemos que le restamos un dato, que es lo que les decía, que si no le quitamos todo nos va a ir variando y aquí nos va a aparecer 662. Ahora, la frecuencia de clase. La frecuencia de clase en la frecuencia de clase utilizaremos una fórmula, la cual la pasaremos a forma matricial. Entonces, primero debemos seleccionar todas las celdas que vamos a utilizar. Eso es para la frecuencia de clase. Le vamos a agarrar igual y vamos a utilizar la función frecuencia. Ahora, veamos la sintaxis de la función. Primero nos pregunta, o sea, ¿es una matriz? Los datos es una matriz o frecuencia de un conjunto de valores de los cuales se desea contar frecuencias. O sea, ¿de dónde vamos a sacar los datos? Los vamos a sacar de estos datos. Ahora, ¿qué grupos? Los grupos que los vamos a utilizar, si podemos leer, dice, es una matriz o una referencia a rango dentro de los cuales se desea agrupar los valores. O sea, vamos a quererlos agrupar dependiendo del final de los intervalos. Seleccionamos todo esto y le damos a aceptar. Hasta ahí nuestra función ya está empezando a trabajar. Pero como queremos que sea una función matricial, o sea que todo lo esté trabajando como que en renglones matricialmente, vamos a seleccionar Control Shift Enter. Si nos damos cuenta, ya automáticamente nos llenó toda esta tabla de aquí. Pero la diferencia es la siguiente. Es que ahora, tenemos unas llaves como la control. Tenemos unas llaves de las cuales significa que es una fórmula matricial. Eso significa estas llaves que tenemos aquí en azul, que todo es una fórmula matricial. Entonces vamos a repetir de nuevo cómo lo hicimos. Para la frecuencia de clase lo primero es seleccionar las casillas que van a estar dentro de nuestra matriz a la hora que formamos la fórmula. Como estamos usando frecuencia de clase, usaremos la función frecuencia. Recuérdense seleccionar todo, le damos igual, le damos aquí, le damos igual, frecuencia. Posterior a ello le damos a f de x y luego vamos a seleccionar todos los datos que estamos trabajando, luego los grupos, o sea, el final de los intervalos con los que vamos a estar trabajando y aceptar. Ahora le damos Control Shift Enter y ya nos trabajó matricialmente toda la matriz. Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa significa que es relativa a un solo dato. Entonces le damos igual, frecuencia relativa. f de x, ahora datos.
Los datos van a ser los mismos, eso no nos va a estar cambiando. Ahora, ¿qué grupos es sobre qué grupo lo vamos a realizar? Es sobre este. Vamos a aceptar. Y no, lo siento. Vamos a darle frecuencia relativa. Esto lo tenemos mal definido y lo necesitamos en... Ahí está. Vamos a darle frecuencia relativa. La frecuencia relativa son todos los datos, pero ahora los vamos a analizar referente al primer dato. Miremos. No, perdón. Bueno, nuestra frecuencia relativa, o sea, como dice es relativo a algo, para ello necesitamos realizar la suma total de frecuencia de clases, un simple autosuma aquí. Vemos que es de 23, hicimos una autosuma. Entonces ahora, nuestra frecuencia relativa estará dada por la frecuencia de clase dividido en la suma de todos estos. Para ello lo que vamos a ir fijando es la suma total, porque esa no nos va a variar por el momento. Entonces solo deslizamos esto para copiar la fórmula. Y ahí tenemos nuestras frecuencias relativas. Esto, recuérdense que la fórmula de frecuencia relativa es en la suma total de la frecuencia de clases dividido la frecuencia de clase dividido la suma de las frecuencias. Ahora, ¿para cómo vamos a saber si lo que acabamos de realizar está hecho correctamente? Lo mismo, realizamos una simple autosuma y si esta autosuma nos da un 100% o 1, aquí ya lo había colocado en por ciento, que el 100% sea 1 es que lo realizamos bien. Ahora, la frecuencia acumulada es como les dije anteriormente que lo había tomado por equivocación. La frecuencia acumulada, nuestra frecuencia acumulada va a estar dada por la función frecuencia, a diferencia que ahora nuestro dato será todos estos y utilizaremos como grupo cada uno de estos. Entonces ahí tenemos ya para ahora, para poder realizar nuestra frecuencia acumulativa, lo que vamos a ir dejando fijo son todos nuestros datos de los cuales va a estar compuesto esta matriz. Ahora vamos a deslizarlo, vamos hasta por acá y si nos damos cuenta ahí concluimos la frecuencia acumulativa. Ahora, la frontera de clase. Para realizar una frontera de clase vamos a realizar lo siguiente. A cada intervalo le vamos a restar 0.5. Eso significa, esto va a variar dependiendo de muchas situaciones. Dependiendo en este momento, ya que estamos trabajando con decimales, restamos 0.5. Si es con centenas, decenas, etcétera, etcétera. Entonces, algo que quisiera recalcar es la frecuencia relativa, que es de recordar que es la frecuencia de clase dividido la suma total de dichas frecuencias. Ahora, para realizar un pequeño histograma, que es lo que nos va a servir para poder analizar los datos, vamos a suprimir esto. Nos vamos a datos, análisis de datos, vamos a buscar histogramas, aceptar. Ahora, rango de entrada serán todos estos. Ahora, en un rango de salida los vamos a querer en esta misma hoja aquí. Y necesitamos realizar el porcentaje acumulado o Pareto, crear gráfico. Necesitamos solo un gráfico, porque si ponemos Pareto ya estamos entrando en otro tema, solo le damos crear gráfico. Y automáticamente aquí nos creó nuestra clase, nuestra frecuencia y nuestro histograma. Ahora vamos a trabajar para poder eliminar esas sangrías que hay entre cada uno. Vamos a eliminar ancho de intervalo 0. Entonces aquí ya tenemos un histograma más completo y un poco más exacto. Y aquí podemos visualizar la primera parte de este tema, que es solamente de estadística. En el próximo video empezaremos a ver el tema de amortizaciones.